A todos, bienvenidos nuevamente al seminario de investigación de la Vicepresidencia de Investigación del TEC de Monterrey. Le damos la muy cordial bienvenida a todas y a todos y hoy tengo el placer de presentar al doctor Mario Moisés Álvarez. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Pues a Mario lo conocemos desde hace, mejor no decimos cuántos años, ¿verdad, Mario? Cuando Se vale, se vale. biotecnología estaba en Aulas 2, primer piso, el centro de tecnología, ¿te acuerdas? Estábamos ahí y bueno, pues gracias a Dios ahora tenemos un centro de tecnología como el que muestra Mario en su fotografía y bueno, pues creo que ha ayudado mucho a posicionar al TEC de Monterrey en esta gran disciplina de la biotecnología. Mario es ganador del premio Insignia Rómulo Garza del Tecnológico Monterrey. También es miembro permanente de la Academia Mexicana de Ciencias, es SNI 3, pues SNI, ¿no? Ya, pues, creo que aquí todos somos SNI entonces, pero SNI 3, máximo reconocimiento en México. Y por supuesto también es miembro del comité editorial de varias revistas, Materials, Microphysiology Systems, and International Journal of Bioprinting. Le han otorgado 2 patentes internacionales y 12 patentes mexicanas. Entonces, como podrán ver, no es solamente el tema de publicar artículos científicos, sino llevarlos también justamente al tema de propiedad intelectual a través de las patentes. Y bueno, yo creo que les platicará justamente de todo lo que está haciendo en su laboratorio. Además, por supuesto, ser miembro del comité científico asesor de la empresa Deli Corporation y miembro fundador de 2 empresas de base tecnológica, que creo que les platicará también Mario sobre eso. Estamos muy contentos de tenerte aquí, Mario, y bueno, que platiques de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y el emprendimiento científico-tecnológico. Este es tu escenario y nuevamente gracias por aceptar esta invitación. Saludos a todos y a todas. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este seminario. Yo quisiera comenzar pidiéndoles un gran favor, si fuera posible que algunos de ustedes o la mayoría nos dieran su imagen para poder verlos y sentir que estamos más cerca en términos de comunicación, sería formidable. Entonces ya veo algunos rostros de compañeros y colegas, pues sería genial ver a más de ustedes. Aquí veo a Diego desde MIT. Hola, Diego. Bueno, pues es un gran placer para mí participar en este seminario. Voy a hablar de investigación, de lo que hacemos en el laboratorio, pero también voy a aprovechar para hacer algunas reflexiones que yo creo son importantes para nosotros los investigadores, ¿no? Cosas que hemos aprendido a lo largo de pues, estos 30 y tantos años ya involucrados en investigación. Vamos a hablar hoy de ingeniería tisular y de bioprinting. Eso es lo que hoy día hacemos en nuestro laboratorio. Y cuando digo nuestro laboratorio, quiero ser enfático en que lo que voy a presentar hoy aquí, pues es el trabajo de mucha gente. Y aquí debo de reconocer primero de forma muy importante a la codirectora de nuestro grupo, la co-líder de nuestro esfuerzo de investigación, la doctora Grisel Trujillo de Santiago, también aquí presente. Ella y un servidor coordinamos este maravilloso grupo de personas con mucho orgullo, un grupo muy diverso. Este número varía semestre con semestre, pero nunca hemos sido menos de 63% de mujeres en este grupo, gente muy joven de muchos países. Entonces, un grupo muy dinámico. Nosotros nos hacemos llamar el Laboratorio Álvarez Trujillo, por eso ven el logo con la A y con la T. Esta es una foto prepandémica y luego una foto durante pandemia. Entonces cambiaron las cosas y los modos de hacer investigación, pero ahí tienen una imagen nuestra en pleno 2020, ¿no? En el apogeo de la primera ola pandémica. Y un primer mensaje que yo quisiera dejar aquí sobre la mesa es, yo creo que una de nuestras labores como investigadores es desarrollar un equipo de trabajo sólido y un ambiente de crecimiento y reto para ese equipo de trabajo. Yo creo que eso es fundamental entenderlo y tratar de hacerlo, ¿no? En el día a día. Nosotros trabajamos en estas 4 áreas de investigación: ingeniería de biomateriales, impresión 3D y bioimpresión 3D,
órganos en chip, entraremos en detalle qué es eso, y también diagnóstico en el punto de cuidado. Y un segundo mensaje que quiero dar aquí es, yo creo que es importante definir líneas claras y sinérgicas de investigación. Es decir, sobre todo cuando eres un investigador que está arrancando tu carrera, yo creo que esto tiene mucho valor. Mantenerte orientado, definir claramente lo que quieres hacer y, por ejemplo, en estas 4 áreas hay muchas sinergias, hay muchas relaciones. Materiales que se usan, se generan en un área, se aplican en la otra. Equipo que se usa en un área se puede usar en la otra. Y el conocimiento que vas generando es útil para todas las áreas. Eso es bien virtuoso porque te permite hacer más con menos y hacer cosas cada vez más de más alta calidad. Ahora, ya entrando en materia, ¿qué es ingeniería tisular? Quiero comenzar con este pequeño esquema. Este lo utilizamos mucho también en nuestras clases. Una idea que quiero dejar aquí es que la ingeniería tisular es ingeniería y biología combinadas para hacer tejidos que tengan funciones relevantes y que nos permitan aprender cosas relevantes. Pero esto para quitarle el tono así de rocket science, esto es simplemente tratar de emular tejidos nuestros, fabricar esos tejidos en el laboratorio. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues generalmente utilizamos un hidrogel, imaginen una especie de gelatina, pero que es estable a temperatura fisiológica, 37 grados, y ahí dentro de esa gelatina tenemos que depositar células. Y la intención es que esas células se conviertan, se organicen en tejidos. Es decir, no basta mezclar células aleatoriamente en un hidrogel para hacer ingeniería tisular. Tengo que lograr que esas células se organicen en un tejido, aunque sea un tejido pequeño, un tejido primitivo. Y muy importante, nuestros tejidos están altamente vascularizados. Entonces yo tengo que hacer como ingeniero tisular que haya una vascularización de manera que yo pueda conducir nutrientes dentro de ese tejido y promueva esa maduración de células a tejidos. De eso se trata en forma muy general. Como dije antes, esto es ingeniería, viene desde el core ingenieril de los principios básicos de fenómenos de transporte, etcétera. Pero desde luego que hay un componente muy fuerte de biología. Y esta es una de las cosas que nos apasionan de esta área. Es ingeniería y biología hibridizada y por tanto tiene mucho sentido otra vez contar con equipos interdisciplina que puedan realizar eficientemente este trabajo de forma coordinada. Y entonces ahí pongo algunas frases que les van a sonar a muchos de ustedes muy familiares en muchas áreas de la ingeniería. Nosotros hacemos balances de materia, aplicamos técnicas de fabricación, aplicamos conceptos de fenómenos de transporte, de reacción química, de cinética, de ingeniería de materiales y combinamos eso con biología. Biología celular, fisiología, bioquímica, biología molecular. Todos estos aspectos se combinan otra vez en una intención última de generar tejidos, de en una máquina, yo comandar a la máquina para que genere un órgano o un tejido. Y claro, la aspiración es con eso reemplazar órganos en humanos, desde luego que sí, hacia eso vamos. Hay un déficit entre la oferta y la demanda de órganos y para cada país ustedes van a ver estadísticas diferentes. Estas son las estadísticas en Estados Unidos, uno de los países que está más avanzado tanto en ingeniería tisular como en la cultura de donación de órganos. Si ustedes ven las estadísticas para México, pues están, si existen, están mucho más catastróficas, ¿no? O sea, la disparidad entre oferta y demanda es grande, entonces sí, una aspiración es contribuir en ese sentido. Pero debo de decir que hay otras aplicaciones altamente relevantes y de mediano y corto plazo, donde la ingeniería tisular ya tiene nichos muy, muy específicos, muy relevantes. Por ejemplo, órganos en chip. Nosotros podríamos hacer pequeños tejidos, ponerlos en microreactores. A estos microreactores les llamamos órganos en chip. Y en esos pequeños reactores, microdispositivos, podemos emular alguna o varias de las funciones de un tejido y un órgano, o un órgano. Y este tejido puede ser corazón, puede ser tejido neural, puede ser un
tumor, y ahí podemos aprender cosas que no sería fácil aprender con el tejido completo en un organismo vivo. Entonces, vamos a platicar más de eso en las siguientes diapos, pero creo que es importante decir que esa es una aplicación en donde no tengo que intervenir en un paciente para colocar un tejido o un órgano fabricado. Y otra área que se está volviendo muy relevante, está de moda, es la de hacer carne. ¿Por qué no pensar en que yo puedo hacer finalmente un steak, un ribeye? Pues es un tejido. ¿Por qué no pensar en hacer un tejido en el laboratorio? Si eso nos ayudara en algún sentido en términos de sustentabilidad, por ejemplo, ¿por qué no hacer un ribeye en el laboratorio que podamos comer? Bueno, vamos a hablar también de esa aplicación. Quiero entrar en materia en uno de estos tópicos rápidamente. Órganos en chip. ¿Qué es esto? Bueno, aquí tienen ustedes a David Choi. David está en la audiencia. Ahora está haciendo un postdoc, acaba de terminar el doctorado con nosotros, está haciendo un postdoc en Harvard Medical School. Él trabajó en esta área y es David quien está sosteniendo este chip. Como verán, este es una pequeña cavidad, un recipiente. Es un recipiente impreso con tecnología aditiva, impresión 3D en resina, y tiene un espacio central en donde podemos colocar un hidrogel. Recuerden aquella primera imagen que les mostré con células. Y otra vez la aspiración es que esas células se conviertan en un tejido. Y por aquí podemos pasar líquidos. Entonces, otra vez hablábamos de vascularización. La idea es por ahí pasar medio de cultivo que emule un vaso vascular y por acá podemos recoger también fluido que pase por ese pequeño hidrogel para llevarnos, por ejemplo, desechos. Eso es simplemente un dispositivo donde podemos realizar reacciones biológicas, colocar un tejido y aprender de ese tejido. ¿Para qué queremos hacer esto? Bueno, pues una aplicación relevante es el tamizaje de fármacos. En el mundo de la industria farmacéutica, el día a día es generar nuevos fármacos, intentar generar nuevos fármacos que nos ayuden en el control de enfermedades, padecimientos humanos. Y casi siempre este desarrollo comienza en pruebas en líneas celulares. Y estas líneas, en muchas ocasiones, crecen en cultivos 2D. Ahí empieza esta investigación. Depositamos células en una capita, generalmente en una botella como estas. Ahí se cultivan estas células y ahí administro el fármaco y veo qué pasa. Y verifico dos cosas. La eficacia para matar, por ejemplo, células cancerosas, si estoy probando un fármaco anticáncer, pero también la toxicidad de esos fármacos hacia células no cancerosas. Y eso eventualmente migra a pruebas en animales. Bueno, pues una aplicación de estos órganos en chip es ayudarme a probar esos fármacos en una plataforma 3D, ya no 2D, células creciendo en una superficie. ¿Por qué 3D? Porque nuestros tejidos son 3D. Entonces tiene mucho más sentido probar fármacos en un tejido 3D. Y esto, claro, me puede ayudar para sacrificar no 2 ratoncitos, sino la mitad de ellos. Entonces, esto también tiene un componente de minimizar el uso de modelos animales en experimentación y también comenzar a utilizar células humanas desde antes. ¿Por qué no? Tener mayor certidumbre en estos aspectos de toxicidad y efectividad de fármacos antes de pasar a pruebas más elaboradas. Y aquí un ejemplo. Este es el chip de David. Aquí estamos pasando medio de cultivo con nutrientes. En este esquema muestro que aquí estamos pasando un fármaco, o podemos pasar un fármaco anticáncer. Aquí está el hidrogel. Esta es una microscopía óptica donde ven ustedes estos pequeños tumorcitos que hacemos en el laboratorio. Estos también los hacemos en el laboratorio por varias técnicas. Esta es una aportación de otro de nuestros estudiantes del doctorado, muy brillante, Salvador Gallegos Martínez. Salvador hace estos esferoides, domina perfectamente la técnica de hacer esferoides
que tienen solamente células tumorales como estos. MCF7 es una línea, muchos de ustedes saben, una línea de células tumorales de cáncer de mama. Y aquí Salvador está combinando células MCF7 y fibroblastos humanos. Se combinan estas células, se hacen estas pequeñas esferitas en el laboratorio. Para darles una idea, esta barra de escala es de 200 micras. Entonces, estos pequeños tumores son de hasta 1 milímetro de diámetro. ¿Y qué hacemos con estos tumores? Medimos en el tiempo si permanecen vivos. Esta es una tinción que llamamos live and dead. Las células vivas aparecen en verde, las células rojas están muertas. Entonces, en el tiempo nosotros podemos ver si somos capaces de mantener estos tejidos vivos por largo tiempo. Y aquí está un ejemplo de una cuantificación donde mostramos cómo estas células y estos tejidos decaen en el tiempo. ¿Por qué nos interesa esta caracterización? Porque queremos mantener las células vivas por suficiente tiempo para hacer ensayos relevantes. Somos capaces de mantener estos pequeños tumores hasta por 30 días en activo. Y luego queremos también, cuando administramos un fármaco, diagnosticar cuando ya hayan muerto. Entonces empiezan a desintegrar. Esto se puede ver en imágenes al microscopio dentro del dispositivo, pero también se usan estos tintes, por ejemplo, este Live and Dead, del que les platicaba hace un momento, para diagnosticar si estos tumores ya murieron. Y con esto podemos probar fármacos en el laboratorio. Pudiéramos inclusive derivar estos tumorcitos de biopsias reales de paciente para investigar si un fármaco es eficiente para un paciente en específico en un estadio específico de su padecimiento, de su cáncer. Podemos hacer muchas cosas con estos sistemas. Finalmente, combinando herramientas de ingeniería, podemos medir, por ejemplo, con qué velocidad se difunden los fármacos hacia el interior de esos pequeños tejidos. Esto es lo que están viendo en pantalla. Con respecto al tiempo, cómo el fármaco entra al tejido y cada vez ves más iluminado el tejido. Este caso, este fármaco emite en rojo cuando se le estimula en una cierta longitud de onda. Entonces, bajo el microscopio puedes ver cómo estos tejidos se iluminan cuando el fármaco está penetrando. Puedes caracterizar esto y graficarlo. Este es también un trabajo de Gallegos Martínez, Salvador Gallegos, uno de nuestros estudiantes doctorales. Y puedes llevar esto más lejos. Por ejemplo, este es un tumor real de un paciente. Este es un tumor que alcanzó en una dimensión 9 centímetros. Este es el modelo tridimensional de este tumor. Y la idea es, bueno, ¿por qué no poder hacer tejidos relevantes de este tamaño inclusive y mostrar cómo operan estos fenómenos de difusión que les mostraba antes en tejidos de un tamaño ya clínicamente relevante? Entonces, la aspiración no es solo construir pequeños tejidos para interrogarlos en un chip, pero también eventualmente hacer tejidos mucho más grandes, mucho más grandes. Como les decía antes, esto es un tejido de 9 centímetros. Ahora, ya hablando de tejidos grandes, conviene mencionar hasta dónde hemos llegado, cuáles son los límites de esta tecnología, qué hemos hecho ya y cuáles son los grandes retos de la ingeniería tisular. Esta es una imagen tomada de una TED Talk que ojalá pudieran todos ver. Está disponible en muchas plataformas, en YouTube, por ejemplo. El caballero que está al centro es Luke. Luke es un paciente que recibió un trasplante de vejiga hace ya muchos años. Una vejiga completamente artificial, tratada con sus propias células. Se tomaron células de él, se crecieron en laboratorio, se revistió ligeramente esta vejiga artificial en su perímetro y luego después se le injertó. El caballero que estoy señalando es Anthony Atala. Él es uno de los gurús de esta disciplina Tissue Engineering. Él realizó los primeros implantes de estas vejigas revestidas con células pues por ahí por el 2004, 2003, calculo yo. Este paper se publicó en The Lancet en 2006 y documenta las experiencias con los primeros pacientes ya intervenidos.
Luke hoy día vive, es una persona completamente funcional, su vejiga implantada funciona perfectamente bien. Este es uno de los grandes hitos de la ingeniería tisular, uno de los grandes éxitos. Ahora, hay diferencias estructurales que ustedes van a reconocer inmediatamente entre una vejiga y esto, por ejemplo. Este es el esquema de un riñón. El grado de complejidad en la arquitectura, el grado de vascularización a través de irrigación sanguínea que tiene el segundo tejido es mucho más importante. Entonces, el reto primero ya está superado, construir tejidos huecos e implantarlos. El segundo reto estamos muy lejos de superarlo. Y muchos grupos de investigación alrededor del mundo trabajamos en contribuir en este reto de vascularizar tejidos más grandes. Una de las técnicas que se pueden utilizar para esto, que se utilizan para esto, es imprimir capa por capa tejidos. Este es un proceso muy análogo a lo que hacemos con termoplásticos cuando hacemos impresión 3D en el laboratorio. Muchos de ustedes están familiarizados con esta técnica. Algunos de ustedes quizá tengan uno de estos aparatos ya en su casa o en su laboratorio. Con bioimpresión 3D hacemos algo muy similar. Diríamos que bioimpresión es un primo hermano de la impresión 3D. Nada más que la diferencia es que ahora no imprimimos un termoplástico inerte. Ahora imprimimos, recuerden esto de los hidrogeles, con un hidrogel. Y para complicarlo, no un poquito más, sino mucho más, queremos que el hidrogel contenga células. Y desde luego quiero que esas células permanezcan vivas durante el proceso. Eso no es trivial. Eso complica importantemente la situación, porque mantener una célula viva en un aparato donde voy a extruirla, pues yo diría violentamente. Imagínense si nosotros fuéramos células siendo extruidas por un tubo delgado a alta presión, pues no es algo muy agradable. Y esa célula tengo que encontrar las condiciones para que eso pueda suceder de manera, recuerden, que yo termine con un constructo con células y que lo pueda madurar, darle las condiciones de temperatura, de pH, de nutrientes, para que en el tiempo, primera diapo que vimos por allá, las células que yo deposité se conviertan, se organicen en un tejido. Al término de, ¿cuántos días? 7 días, 10 días, 15 días, normalmente entre 15 y 30 días. Entonces es un largo periodo de tiempo en el que tengo que madurar estos tejidos. Esto no es trivial, entonces abre la puerta a muchas innovaciones, muchas ideas que nosotros y muchos otros grupos en el mundo implementamos día con día para tratar de avanzar esta tecnología. Y aquí viene otra reflexión. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido trabajando en este frente, que es muy competitivo a nivel internacional, muy competido, es que tienes que diferenciar. Siempre tienes que buscar hacer algo que los demás, diferente a lo que los demás hacen. No puedes entrar a trabajar en bioimpresión 3D haciendo bioimpresión 3D como el resto del mundo lo hace, porque entonces pues no vas a ser atractivo, no vas a ser atractivo para colaboraciones, tus contribuciones no van a ser tan leídas, tan citadas, tan vistas, tan utilizadas finalmente, si no aportas algo nuevo en tu campo de investigación. ¿Qué es lo que nosotros creemos que estamos haciendo diferente en nuestro grupo de investigación? Estamos utilizando una técnica que nosotros acuñamos. Esto es una idea original de la doctora Grisel Trujillo de Santiago, mi colaboradora co-PI, como antes dije, y pues también mi compañera de vida, mi esposa. Ella hace tiempo dijo, bueno, pues ¿por qué no usamos esos flujos caóticos de los que tú tanto hablas en algo diferente que no sea mezclar, que es donde normalmente se utilizan estos flujos con la característica de generar caos? ¿Por qué no los utilizamos para crear estructura? Con el propósito de bioimprimir cosas de una forma inteligente. Y empezamos a hacer esto. Estas son dos imágenes de estructuras que tú puedes crear en el laboratorio utilizando un flujo caótico continuo. Vamos a hablar mucho de esto a continuación. O un flujo en batch, un flujo discreto.
Y ustedes podrán ver, no voy a entrar en mucho detalle ahorita, que podemos crear, podemos estructurar dentro de estos materiales. Este es un pedacito de plástico PDMS en el que pudimos depositar de una forma coherente partículas fluorescentes. Lo mismo aquí. Aquí tenemos partículas fluorescentes, organizadas en el corte transversal de una fibra. Ahorita voy a entrar más a detalle en esto. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque nuestros tejidos humanos también tienen estructura. Entonces, la lógica es, pues si tengo una herramienta para producir estructura de una forma eficiente, pues tal vez esto pueda utilizarse para emular la microarquitectura de tejidos. Y miren, en el laboratorio, este es el primer sistema con el que trabajamos. Este es el sistema batch o discreto que les platicaba. A ver, déjenme ver si... Ahí pueden ver la manita, ¿verdad? El cursor, la manita. Bueno, aquí depositamos una gotita de tinta en este sistema. Este sistema rota el eje en una dirección y luego rota la base en otra dirección contraria, ¿lo ven? Y con eso va creando esa estructura. Y aquí tienen la portada de una revista, nos dieron la portada de esta revista por esta primera contribución. Esta fue nuestra manera de introducir el uso de flujos caóticos para la biofabricación de tejidos. Esto apareció en el 2018. Nosotros hemos trabajado en esta área desde aproximadamente el 2014-2015 como grupo. Y luego empezamos a hacer cosas con esta maquinita. Ahí tienen una simulación al centro de un filamento elongándose en esta maquinita. ¿Y para qué podemos utilizar esto? Pues para hacer tejidos. Por ejemplo, esta es una fibra donde sembramos células de músculo de ratón. Y en el tiempo, estas fibras ya formadas sirven de scaffold, de andamiaje, para que las células de ratón se elonguen y formen fibras musculares altamente organizadas. Entonces, digamos que esto es carne, si quieren verlo así, para ratón. Yo no me atrevería a comerme esta carne de ratón, pero es en una prueba de concepto de que podemos hacer fibras musculares pequeñas en el laboratorio con esta técnica. Y podemos caracterizar estas fibras. Por ejemplo, una característica que tiene nuestro tejido muscular es que está altamente alineado. Entonces, es importante medir que estas células crezcan alineadas, que formen fibras y que estas fibras estén alineadas entre ellas. Y esto es lo que estamos demostrando aquí. Ese es un paper que publicamos con mucha gente de nuestro laboratorio. La primera autora es Ada Frías Sánchez. Ada es nuestra estudiante doctoral del programa de nanotecnología. Nosotros en el grupo recibimos estudiantes del área biotech y del área nanotech, y todos convergen en estas áreas de investigación. Y aquí está Ada, la segunda fotografía, el caballero al centro es Diego. Por aquí está Diego. Diego ahorita está estudiando su doctorado nada menos y nada más que en MIT. Entonces, Diego estuvo con nosotros trabajando como voluntario de investigación en el grupo. Todavía contribuye en el grupo con trabajo muy brillante de simulaciones, y Diego pues ha hecho un aporte invaluable a nuestra investigación. Y luego el tercer caballero es Jorge Tavares. Él está ahorita haciendo su doctorado en University of California. Y bueno, lo que tienen ustedes a su mano izquierda es un tejido cárnico visto al microscopio electrónico. Y a su derecha, un tejido muscular, músculo de ratón, una fibra pequeñita, hecha en el laboratorio. Entonces, no pretendemos decir que esto es idéntico, pero sí que se parecen bastante. Al menos yo argumentaría que en términos de la fibrosidad que ves, la resistencia al corte, esto es estructuralmente cercano. Entonces, estamos trabajando en movernos hacia estas aplicaciones de músculo. Músculo es uno de los tejidos con los que más trabajamos en el laboratorio. Ellas son Caro, María, y abajo a su derecha tienen ustedes al doctor Megdi Samandari. Él está ahorita en University of Connecticut, es postdoc allá, un tipo brillantísimo. Caro y María también brillantes.
Caro haciendo su doctorado en University of Toronto y María está haciendo su doctorado nada menos y nada más que en Berkeley. Entonces, ellos trabajaron en el desarrollo de esta tecnología en nuestro laboratorio. Esta es el equivalente, el traslado de la tecnología de flujos caóticos, pero ahora a un proceso continuo que podemos hacer a través de este cabezal de impresión. Y esta figura ilustra de forma muy simple lo que hacemos, que lo que hacemos es de hecho bastante simple. Aquí tienen una jeringa cargada con un hidrogel con partículas verdes y luego un hidrogel con partículas rojas. Y ustedes coextruyen eso, como lo harían en una impresora multimaterial 3D, coextruyen eso a través de este dispositivo. Pero esta cabeza de impresión no está hueca. Tiene unos elementos de mezclado que hacen que el fluido se divida y se reoriente, se divida y se reoriente, se divida y se reoriente, así como lo muestra esta simulación. ¿Y qué logras con eso? Pues que cada vez que pasas con un elemento, por un elemento, si tenías 2 fluidos, ahora tienes 4 corrientes, y luego 8, y luego 16, y luego 32, y así sucesivamente. Entonces, terminas, cuando tú cortas la fibra, cuando tú cortas esta fibra, que puedes producir metros por minuto, cuando tú cortas esa fibra, transversalmente ves esa estructura dentro. Y depende de las tintas que tú hayas puesto, si tienen células, esas tintas les llamamos biotintas, pues depende de las tintas, tú terminas con una estructura donde hay entreveradas células de un tipo y de otro, por ejemplo. O un material que tiene propiedad A y propiedad B. Entonces, todo eso lo podemos hacer en el laboratorio. Este es Carlos, este es Joana. Carlos y Joana han sido multipremiados en los últimos meses por sus contribuciones en el campo de la impresión utilizando flujos caóticos y pues son un talento importante de nuestro laboratorio. No sé si Carlos y Joana estén por ahí, hace rato vi a Joana y bueno, pues también nuestro reconocimiento a ellos. Gente súper talentosa, una pareja de colombianos que está haciendo un trabajo formidable en el laboratorio. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Esa cabeza de impresión que les mostraba hace un momento, la podemos colocar en una bioimpresora. Esa es una bioimpresora comercial. Esto es de la marca C-Link, de Bioex. Por cierto, el CEO de esta compañía es mexicano. Y podemos colocar esta cabeza de impresión ahí en esta impresora. O podemos colocarla en otra impresora. Podemos colocarla nosotros mismos. Hacemos algunos de nuestras bioimpresoras. ¿Para qué? Para ahora hacer un constructo ya más grande con base a esta fibra, pero que tenga estructura dentro. Es decir, ya un órgano que tenga estas lamelas o esta estructura dentro. Nuevamente, este aparato nos permite hacer, tú decides, un constructo que tenga 2 capas, o 4, o 8, o 16, o 32, o 64. Y esto lo podemos llevar al extremo, por ejemplo, si quisiéramos hacer 64 líneas dentro de esta fibra, cuando cortes transversalmente vas a ver 64 lineecitas aquí. ¿Cuál es la implicación de esto? Para darles una idea, estas fibras tienen de grosor un diámetro de 1 milímetro. Entonces, podemos dividir la fibra en 64, digamos que el diámetro es D entre 64 te da el espesor de cada fibra. Y con eso podemos llegar a resoluciones celulares o inclusive subcelulares. Una célula de mamífero mide 10 micras. Con esto podemos hacer espesores de 2 micras a 10 micras a 20 micras. Y eso es controlable. Miren, aquí tienen un experimento. Bueno, realmente no es un experimento, es un compendio de muchos experimentos en esta figura, donde mostramos cortes transversales. Y aquí tienen uno en el que tenemos hasta 128 divisiones, 128 lamelas. Aquí estamos imprimiendo con bacterias, esta es una E. coli fluorescente. Y podemos mostrar que tenemos una resolución de 7 micras. ¿Por qué esto es relevante? Porque no puedes llegar a 7 micras con una impresora comercial, con una bioimpresora comercial.
El límite ahorita de la tecnología está en 150, 200 micras. Nosotros nos damos un orden de magnitud más abajo con una tecnología extremadamente simple, que aparte nos permite hacer otras cosas. Las figuras anteriores les mostrábamos cómo podemos inyectar 2 tintas, pero puedes inyectar hasta 4 tintas de distintos materiales y obtener este tipo de secciones transversales. Y tú sabes exactamente dónde va a quedar cada color, porque puedes correr previamente una simulación que te va a decir estrictamente dónde van a quedar acomodados los colores. Otra vez las simulaciones las hace Diego aquí presente, y comparando simulaciones con experimentos, podemos ver que podemos predecir por simulaciones exactamente la estructura que va a resultar. ¿Podemos complicar esto? Ustedes dijeran, bueno, quiero un tejido con 8 tipos celulares distintos organizados de cierta forma, pues ustedes construyen una cabeza de impresión. Estas las construimos en nuestro laboratorio, imprimiendo en 3D, en resinas comerciales, y ahí hacemos nuestros instrumentos de impresión y podemos lograr este tipo de constructos. Podemos hacer esferitas. Si ustedes dicen no queremos una fibra, queremos esferitas, y luego esas esferitas depositarlas en un molde para hacer cualquier tipo de constructo tridimensional, pues puede ser nuestro building block, puede ser una esferita, y podemos jugar también con la composición de esas esferitas. Interesantemente, aquí tenemos una emulsión. Esto que está aquí en rojo es grasa, son gotitas de aceite embebidas en estas esferas. Esto parecen canicas, como aquellas con las que jugábamos cuando éramos niños. Me imagino que todavía se juega con canicas aquí en México. Estas las hacemos en el laboratorio con hidrogeles y células. Podemos hacer más arquitecturas porque ustedes pueden variar la geometría de estos mezcladores y podemos hacer cosas realmente muy diversas. Podemos introducir células en estos sistemas. Aquí, por ejemplo, tienen células musculares de ratón otra vez en algunas de las líneas de impresión, mientras que en otras tenemos solamente alginato. Entonces podemos hacer estos constructos. Aquí otra vez Johanna y Carlos. Uno de los premios que recibió Johanna recientemente es de la International Society of Biofabrication. Y ahí otorgan solamente 3 premios a nivel internacional. Ella se llevó el premio de las Américas como investigadora joven. Carlos ha participado en muchos foros internacionales, invitado a conferencias en Harvard, MIT. Entonces, gente muy brillante que tenemos la fortuna de tener en nuestro laboratorio. Estas son algunas de las imágenes obtenidas por ellos. Vean ustedes que estas células musculares comienzan a organizarse dentro de estas fibras, pero se organizan fundamentalmente en la superficie de estas fibras. Aquí tal vez lo noten, ya hay una alta organización de estas células que parecen estar alineadas, pero la mayoría de estas formaciones las observábamos en la superficie de las fibras, altamente alineadas, pero en superficie. Entonces, cuando ustedes ven el microscopio, ven a nivel micro, esto es para darles una idea, esta barrita es de 20 micras. Esto que se ve en azul son los núcleos celulares. Estas son fibras musculares que se ven ya claramente alineadas. Pero nuevamente, una limitación de esto es que estas formaciones las vemos en la superficie de las fibras. ¿Por qué es esto? Pues otro esquema de una publicación reciente con colaboradores de University of Connecticut. ¿Por qué es esto? Pues vemos solamente en la superficie, porque otra vez, uno de los grandes retos de esta disciplina es vascularizar para que los nutrientes le lleguen a todas las células de un constructo y no solamente a las células que están más en contacto con el medio de cultivo en la superficie. Entonces, nuevamente, nuestra intención de construir tejidos, uno de los retos es vascularizar. Y aquí me permito mencionar otra reflexión. Nosotros creemos que como investigador, como grupo de investigación, tienes que definir objetivos realistas, pero bien ambiciosos. Por ejemplo, esto de vascularizar tejidos es uno de los grandes retos de ingeniería tisular, y nosotros creímos que desde México, desde el TEC de Monterrey, podríamos contribuir significativamente a resolver este reto importante.
Entonces, lo siguiente que les voy a mostrar es, otra vez, cómo mejorar estos constructos. Ahora, no solamente preocupándonos por la microarquitectura, sino también por la vasculatura. Y solamente como contexto, en los libros de texto se presenta el cuerpo humano así, y nos dicen, pues la red venosa y arterial, pues es importante, irriga todo nuestro cuerpo, es lo que mantiene nuestro suministro de nutrientes, de oxígeno en todos nuestros órganos. Realmente esto no es así, esto es con propósitos ilustrativos, esto es así, como la imagen de su derecha. Este es un cadáver perpetuado, conservado con una técnica de plastificación, y ustedes pueden ver la red vascular. Esto está en un museo de Nápoles. Y un acercamiento a una mano, a una de nuestras manos, se vería así, realmente así de irrigados estamos. Por eso nuestras células pueden vivir, nuestros tejidos pueden sobrevivir, porque ninguna célula está más distante que un vaso capilar de 200, 300 micras, 200 micras. Entonces, tenemos que lograr eso en nuestros constructos. Entonces, Carlos, Joana y otros en el grupo nos hemos dedicado a diseñar técnicas para hacer constructos donde uno de los materiales, después de imprimirlo, se vaya y nos deje un hueco. Entonces, de esa manera tenemos fibras que van a estar parcialmente huecas y por las que podemos inclusive circular fluidos. Entonces, aquí tienen ustedes un esquema que demuestra la idea. Imprimes con materiales donde ambos son sólidos en un tiempo, bueno, son líquidos en un tiempo. Solidificas uno, el otro se queda como líquido y se va. Entonces te deja huecos. Entonces, cuando tú ves esto al microscopio electrónico, ves que dentro de la fibra hay porosidad, pero es porosidad organizada, es porosidad que va a lo largo de toda la fibra. Recuerden que podemos hacer estas líneas paralelas. Entonces ahora lo que están viendo ustedes es que algunas de estas líneas paralelas, la mitad, son huecas. Y entonces ustedes pueden, aquí Caro y Jessie, y ese es un estudiante de la carrera de ingeniero en nanotecnología y ciencias químicas, Jessie y Caro están demostrando aquí que pueden realmente perfundir fluidos dentro de estas fibras. Y bueno, aquí con muy buena mano, Jessie o Caro están inyectando líquido dentro de una de estas fibras. Muy bien. Otra idea que quisiéramos comunicar aquí es todo esto que están viendo, para que realmente lo podamos hacer en tiempo y forma, pues requiere mucho diseño. Nosotros hemos aprendido que para hacer investigación en estos frentes, y me imagino que en cualquier frente, ayuda mucho que tú diseñes tu investigación, que cada proyecto, que cada tesis, que cada manuscrito, que cada figura, que cada experimento tenga mucho diseño. Y realmente le invertimos muchas horas a esto. Nos reunimos con nuestros alumnos por lo menos 20 minutos por semana, realmente a dialogar sobre esto, juntas grupales, globales, semanales, mucho trabajo en cada manuscrito, en el diseño de cada figura, en mostrarle a los lectores de nuestros artículos con gráficos muy claros lo que estamos haciendo, porque creemos que eso es vital para comunicar los mensajes. Bueno, y ya regresando al área técnica, esto que les estamos mostrando aquí son filamentos donde parte de las líneas están huecas. Entonces ahora tienen ustedes células que crecen sobre estas superficies y que ahora tienen acceso a porciones que están huecas. Entonces ven ustedes cómo las células se elongan. Y bueno, no voy a entrar en detalles, pero estos son comparaciones de indicadores biológicos que nos muestran que las células viven más felices en los filamentos que tienen huecos que en los filamentos sólidos. Por ejemplo, esto es un indicador de actividad biológica, de actividad metabólica. Entonces, las fibras que tienen canales exhiben una actividad metabólica, las células que están en esas fibras, más alta que las células que están en fibras sólidas, por ejemplo. Y aquí tienen ustedes acercamientos donde se ven que nuestras células están
creciendo, elongándose por estos canales porosos. Y bueno, hacemos estudios de alineación para probar que con respecto al tiempo, la mayoría de nuestras células ya están alineadas con respecto al eje de la fibra. Finalmente, eso es lo que queremos en músculo. Y tenemos que medir también si estas fibras, si estas células se están diferenciando, si están madurando hacia tejido. Entonces, eso lo hacemos con técnicas moleculares, PCR, básicamente. Como el PCR que utilizamos ahora para diagnosticar COVID. Bueno, exactamente así. Voy a tocar brevemente el tema de sustentabilidad. ¿Qué tiene que ver ingeniería tisular con sustentabilidad? Bueno, estamos haciendo músculo, pues ¿por qué no hacer carne? Finalmente la carne es músculo. Entonces hace años comenzamos a trabajar en este giro. Platicábamos de aplicaciones que no necesariamente tienen que ver con medicina, que pueden tener también que ver con sustentabilidad. Entonces, ¿por qué hacer carne cultivada? ¿Por qué hacer carne en el laboratorio? Esto no lo digo yo, esto no lo dice nuestro grupo de investigación. Este es un artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS, por Clark y colaboradores. Ellos trabajan, creo que ellos están en la Universidad de Chicago, y ellos hicieron un estudio de cómo distintos alimentos contribuyen positivo o negativamente en nuestra salud, estas vertientes, y en el ambiente, en términos de sustentabilidad, en términos de afectar, de uso de agua como recurso, de acidificación de cuerpos de agua de descarga, de uso de tierra, de emisiones de gas invernadero, y en términos de salud, pues en propensión a la diabetes, al cáncer colorectal, a enfermedad coronaria, etc. Vean este artículo, está bien interesante. Ellos midieron estas afecciones de distintos alimentos, papas, legumbres, huevos, pollo, y vean, cuando hablamos de carne, y repito, a mí me encanta la carne, me declaro carnívoro, pero cuando hablamos de carne y vemos este análisis, pues comer carne roja no es tan sustentable y tampoco es tan saludable, ¿no? Todo con medida, nada con exceso, ¿no? Entonces, como que es una buena acción global reducir el consumo de carne de nuestras sociedades para hacernos una sociedad más sustentable. Esa es otra forma de ver esa misma información ya condensada en una sola gráfica. Esto es riesgo relativo de mortalidad. Si estamos sobre el 1, quiere decir que no se exacerba el riesgo de morir si comes mucho de ese producto. Y esto es impacto ambiental relativo con respecto al impacto de vegetales, de comer solamente vegetales o alimentarnos solamente de vegetales como sociedad. Y van a ver ustedes otra vez que en este cuadrante de riesgos, pues a la carne roja no le va muy bien. Entonces, otra vez, como que tiene sentido esto de aprender a hacer carne en el laboratorio con menos impacto ambiental. Que hay gente que no va a dejar de comer carne, aunque le digas que deje de comer carne, quiere comer carne, bueno, pues vamos a darle una alternativa que tenga mucho menos impacto ambiental. Y hacia allá vamos en este esfuerzo de hacer carne en el laboratorio. Nosotros hemos probado varias estrategias, esta es una. Aquí lo que hacemos es, con poquita carne hacemos más carne. Algo así como la estrategia bíblica de la multiplicación de los panes, pero ahora es la multiplicación de la carne. Entonces lo que hacemos es de tejido molido, mínimamente procesado, liofilizado, ahora eso lo ponemos en nuestros hidrogeles y notamos que la carne se organiza. Y vemos estas fibras que les había mostrado antes, que nos hacen sentir que vamos en el camino correcto. Esto es después de 14 días de cultivo. El proceso de cultivar carne en el laboratorio tiene muchas etapas, no voy a entrar a detalle. Algunas de estas etapas tienen que ver con técnicas de cultivo celular, tomar biopsias de ganado en pie y de ahí extraer ciertas células muy primordiales que luego multiplico. Entonces hay tecnología de reactores biológicos involucrada aquí también. Hacemos también parte de eso en el laboratorio. Pero hay un componente muy, muy importante de fabricación.
de cómo, otra vez esa primer diapo, cómo convenzo a las células de que se organicen en tejidos. Entonces, aquí les mostramos imágenes donde por distintas técnicas que mostré antes, estamos haciendo músculo. Estamos haciendo músculo, poniendo tejido muscular molido ahí, mínimamente procesado, o haciendo fibras y luego poniendo células sobre esas fibras, o haciendo fibras huecas y ahí poniendo nuestras células. Hemos aprendido, este es trabajo de Carlos, Joana, Irán, David Irán, en el laboratorio. Ellos están convenciendo a gotitas de aceite en emulsiones a quedarse dentro de esas fibras. Y pues aquí una demostración, prueba de concepto, de que podemos estabilizar estas emulsiones dentro de estas fibras. Esto emula el marmoleo de la carne. Vaya, queremos hacer carne con grasita, carne marmoleada. Entonces, esta es una prueba de principio que nos indica que sí podemos estabilizar esta carne dentro. Bueno, con esto ya me acerco al término. Otra cosa que nosotros hemos aprendido es que ayuda en estos procesos de investigación para que la gente use tu tecnología, emprender. Finalmente quieres que tu tecnología llegue y se use. Entonces, emprender es un camino, pero emprender en los frentes en que tengas una ventaja competitiva. Realmente con una solidez en PI, en propiedad intelectual, con una solidez en ideas, con un equipo fuerte que te respalde, un equipo técnico, pero también un equipo de marketing, un equipo que sepa de estrategia. Con estos elementos, emprender tiene sentido en áreas tecnológicas porque es otra vez una manera en que llegas a usuarios. ¿Qué hemos visto en esta presentación? Pues cómo de arquitectura y composición simples podemos hacer estructuras huecas por ingeniería tisular, estructuras pequeñas, complejas, y por qué no aspirar a hacer estructuras tisulares grandes y complejas que eventualmente podamos trasplantar en humanos. Pero inclusive antes de llegar hasta allá, hacer estas estructuras con un cierto grado de complejidad nos permite aprender sobre la fisiología de los tejidos humanos y acelerar procesos, por ejemplo, de desarrollo de fármacos. Y bueno, pues un reconocimiento a nuestro equipo de trabajo. Esta es una foto post-pandémica, bueno, no sé si llamarle post-pandémica porque todavía estamos en la pandemia, pero una foto reciente, todos con sus cubrebocas. Ven ustedes la lista de algunos de los alumnos que contribuyeron a esto, lista de colaboradores internacionales, agencias que nos fondean, etcétera, ¿no? Y otro mensaje con el que yo quisiera cerrar es, yo creo que hay que formar escuela. Una misión que tenemos, lo hemos platicado mucho Neil y un servidor, ¿no? Una misión que tenemos como Tecnológico de Monterrey y como grupos de investigación, como investigadores, es formar escuela, dejar huella, dejar con nosotros a la siguiente generación bien formada de profesionistas. No voy a entrar en detalle en esto, porque ya estamos sobre el tiempo. Simplemente quiero darles las gracias, decirles, estamos en redes sociales porque hemos tenido que también entrarle a esto de la mercadotecnia científica y bueno, pues pueden enviarnos sus comentarios tanto a Grisel como a su servidor. Ahí están nuestros correos. Muchas gracias. Oye, Mario, pues fenomenal lo que nos acabas de presentar. Felicidades primero, lo que llega a mi mente es felicidades por todo el trabajo que tu escuela, ¿no? Usando la palabra que usaste al final, que tu escuela está haciendo, o la escuela que estás dejando en esta área ya con impacto en alumnos y en emprendimiento y muchísimas felicidades, ¿verdad? Y pues lo otro es, pues finalmente yo creo que la realidad, ¿verdad? Es que está superando, ¿verdad? Lo que nosotros veíamos como el futuro, ¿verdad? Yo creo que lo que estás logrando y las ideas plasmadas en esta parte de tu área de investigación, pues es fenomenal. Felicidades otra vez a ti y a todo tu equipo, como tú lo manifiestas, a la escuela que estás formando. Y pues para terminar esta parte, ¿verdad? En este tiempo que nos queda, pues voy a hacerte dos preguntas, ¿verdad? Tratar de sintetizar en dos preguntas las que nos llegaron por acá por el chat. Por supuesto, pues que ahí ya están sus datos, ¿verdad? Tanto de Grisel como tuyos, ¿verdad? Yo creo que
la gente que tenga preguntas muy específicas, que las habrá, pues podrán conectarse contigo ya de forma más directa con ustedes. Dos preguntas, ¿verdad? Yo creo que es el tema de base, ¿verdad? ¿Cómo se diferencian las células, ¿verdad? ¿Cómo se diferencian las células cuando tú estás queriendo hablar de corazón o de músculo, etcétera? ¿Cómo las vas diferenciando? Y en esa misma idea, ¿verdad? ¿Cómo haces para que en esa generación de células, pues no se te contaminen? Nos pone ahí también Gaby Torres. Muchas gracias, Neil. Excelente pregunta. En términos generales, a nosotros nos gusta hablar de que como ingenieros tisulares, nosotros tenemos que proveer el microambiente apropiado para que las células hagan lo que queremos que hagan. Si queremos que se diferencien a un tejido, pues tenemos que proveer el ambiente para que las células caminen, transiten ese proceso hacia la diferenciación que nosotros queremos. Y básicamente hay dos tipos, si me obligan a clasificar los estímulos que utilizamos en dos tipos, hay dos tipos de estímulos que utilizamos para lograr eso. Uno son los estímulos físicos, la topografía de las superficies, la microestructura de las superficies. Vieron ustedes algunos ejemplos aquí en que manipulamos aspectos físicos del ambiente para lograr esta diferenciación. Y otros son los estímulos químicos, el ambiente químico, el cóctel de compuestos químicos que tenemos que colocar ahí, los aditivos que tenemos que colocar en el medio de cultivo para inducir a las células a diferenciarse hacia donde nosotros queremos diferenciarlas. En el extremo hay células pluripotenciales que, dependiendo de estos estímulos físicos y químicos que tú escojas y administres, se van hacia tejido endotelial o tejido muscular o tejido adiposo. La misma célula puede irse a distintos destinos dependiendo de ese ambiente que tú crees. La otra pregunta, Neil, se me fue la onda. ¿Cuál era? Sí, era cómo evitar, ¿verdad? Que se contaminen de las Contaminación. bacterias. Y de una vez te anoto las otras dos, ¿no? ¿Qué tan resistentes y estables son las fibras, ¿verdad? Ya hablando de las fibras que mencionaste. ¿Y cuánto tiempo pueden durar, ¿no? Perfecto, contaminación y estabilidad de fibras. La contaminación, otras dos excelentes preguntas. La contaminación es el enemigo número uno de nosotros en el laboratorio. Es un problema recurrente en ingeniería tisular y entonces nosotros tenemos que garantizar ambientes muy, pues de hecho estériles para trabajar con estas células. Y aquí están muchos de nuestros alumnos y colaboradores y bueno, ese es nuestro día a día, es cuidar que esos ambientes se mantengan estériles. Cuando se nos contamina, estas células, después de que se imprimen, se llevan a una incubadora. Y ahí les proveemos de temperatura 37 grados y el ambiente dentro de la incubadora tiene que permanecer estéril. Las células se hacen en un ambiente estéril, en una campana de flujo laminar de seguridad 2, y luego después se pasan a estas incubadoras. Y ahí tenemos que verificar que no se nos contaminen nuestros cultivos. Como las células bacterianas crecen mucho más rápido que las células de mamíferos, las células bacterianas se doblan aproximadamente, por ejemplo, Escherichia coli cada 4 o 5 horas, las células de mamífero cada día, de un día a 2 días, dependiendo de la línea celular. Entonces fácilmente gana una bacteria sobre células de mamífero. Entonces es constante vigilancia, manejo estricto de la limpieza en los protocolos. Nuestra gente está súper entrenada para mover sus manos de forma armoniosa para evitar cualquier movimiento que ponga en riesgo, que pueda llevar a introducir una bacteria en estos recintos que mencioné. Interesantemente, últimamente estamos trabajando en fabricar recintos estériles portátiles, porque para algunos de los sistemas on-chip nosotros necesitamos tener independencia, poder mover el dispositivo por todo el laboratorio. Inclusive hemos hecho prácticas de laboratorio en casa de los estudiantes, ¿no? Con propósitos didácticos. Entonces ahora estamos aprendiendo mucho de cómo hacer estos ambientes
de cultivo celular portátiles. Pero sí, la contaminación es uno de los enemigos número uno. ¿Qué tan estables son las fibras en el tiempo? Aquí hay un juego con los materiales, porque cuando recién imprimes esto, las fibras son súper frágiles, bien, bien frágiles. Y tenemos una maquinita por ahí que nos ayudó a hacer, el diseñador fue Diego Quevedo, aquí presente. Él, junto con otros estudiantes, hizo una maquinita para una especie de máquina universal de tensión que muchos de ustedes, algunos de ustedes tienen en sus laboratorios o han visto para materiales más grandes. Él hizo una pequeñita con la que podemos medir qué tan resistentes son estas fibras. Son muy débiles al principio, pero luego el material, el hidrogel, se va sustituyendo por la proteína que depositan las células y luego las células se van elongando y van haciendo fibras cada vez más resistentes. Entonces, la aspiración es que al cabo de 30 días tengas tú un tejido consolidado y se espera que las propiedades mecánicas de este tejido por lo menos estén en el mismo orden de magnitud que las propiedades mecánicas del tejido nativo que tratas de imitar. Muy bien. Oigan, pues Mario, yo creo que este tema da pues para, yo creo que días, horas, días, fascinante, ¿verdad? Lo que están haciendo. Por cuestiones de tiempo, aquí vamos a detener. Hay dos preguntas de Alejandro y de Cristian, que te las vamos a hacer llegar, Mario. Ojalá les puedas contestar ya por correo. Otra vez agradecerte, Mario, en nombre de la Vicepresidencia de Investigación y del doctor Guillermo Torre, tu disponibilidad y tu, pues digamos, elocuencia y qué buena historia nos contaste, ¿no? Yo creo que está excelente tu presentación y eso habla pues también de la síntesis que vas llevando a cabo. Muchísimas felicidades otra vez, Mario, un gran aplauso, la verdad, muchísimas gracias en nombre de la institución y bueno, pues finalmente recordarles a todos sobre pues estos eventos, el seminario de la Vicepresidencia de Investigación, seminario de investigación, todos los viernes a las 9 de la mañana, todos los últimos viernes de mes a las 9 de la mañana, y pues por aquí los esperamos. Muchísimas gracias a todos por su participación activa, y pues muchas gracias a Mario y a su equipo otra vez. Gracias, Mario. Gracias, muchas gracias. Gracias a todo el equipo y un abrazo a todos. Gracias.